Buenas tardes a todos. Hoy damos inicio a la segunda sesión de la licenciatura en Contaduría, específicamente en la materia de Derecho Fiscal. Veremos algunos preceptos doctrinarios en cuanto a la naturaleza específica de la obligación. Veremos de igual manera en cuanto a la naturaleza de la responsabilidad fiscal, dónde surgen dichas obligaciones, el procedimiento administrativo de ejecución, el hecho de que el fisco nunca litiga sin garantía, la preferencia del fisco sobre otros adeudos y por último la relación del derecho fiscal con otras ciencias. Bien, como primer punto veremos la nota específica de la obligación tributaria. ¿De dónde nace? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál es la razón de ser de este? Tenemos que la obligación contributiva o tributaria es de orden público, o sea que siempre se satisface y regula conforme a esta clase de normas, y tiene su fuente u origen solo en la ley, y su finalidad consiste en proporcionar recursos económicos al Estado para sufragar los gastos públicos. Bien, este concepto que dijimos ahorita está relacionado con el artículo primero del Código Fiscal, el cual nos manifiesta que las personas físicas y las morales a contribuir para los gastos públicos, conforme a las leyes fiscales respectivas. Entonces, las disposiciones de este código, es el Código Fiscal de la Federación, se aplicarán en su efecto y sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de los que México sea parte, y solo mediante ley podrá destinarse una contribución a un gasto público específico. Bien, entonces el concepto que primeramente manejamos nos habla de 3 puntos que debemos especificar: qué es el orden público, cuáles son los recursos económicos del Estado y qué son los gastos públicos. Con primer punto tenemos el que es el orden público. Don Andrés Serra Rojas lo define como el orden indispensable para la convivencia, mantener la paz social y el libre y seguro desenvolvimiento de los grupos humanos. Por su parte, el tratadista Quintín Alfonsín nos señala que el orden público es el estatus fundamental querido por la comunidad jurídica misma y normativamente determinado, una vez a través de la función de los órganos representativos de la voluntad formal de aquella, y otras veces de un modo consuetudinario. Asimismo, el doctor Miguel Acosta Romero nos dice que el orden público es una misión que posee la autoridad, en este caso el elemento del Estado, para mantener la tranquilidad y la paz, pretendiendo el interés público de la sociedad. Dicha misión se realiza mediante el gobierno de los hombres y la administración de las cosas, siendo el gobierno quien lo concretiza e institucionaliza en el derecho. El mismo nos dice este mismo doctrinista, Miguel Acosta Romero, que a lo largo de la historia el derecho se han utilizado los siguientes vocablos para bajo el rubro del orden público, que son conocidos como interés público, interés social, interés general, interés de la nación, utilidad pública, utilidad nacional, utilidad social y beneficio social. Difiere un poco porque en el derecho mexicano hemos visto que el orden público y el interés social son dos conceptos distintos. El primero tiende a la imposición de la norma, es decir, está haciendo el orden a través de la norma. Y el segundo, el interés social, se refiere a qué es lo que requiere la sociedad, qué es lo que busca, qué es lo que pretende que el Estado tutele. Quedaremos entonces con la definición de la Enciclopedia Jurídica Omeva, que nos señala que en un sentido general el orden público designa el estado de coexistencia pacífica entre los miembros de una comunidad. Entonces, esta idea está asociada con la noción de paz pública, objetivo específico de las medidas de gobierno y policía. Pero en un sentido técnico, la mente jurídica señala que el orden público se refiere al conjunto de instituciones jurídicas que identifican o distinguen el derecho de una comunidad, principios, normas e instituciones que no pueden ser alteradas ni por la voluntad de los individuos ni por la aplicación de derecho extranjero. Como vemos, el orden público nace como un estado imperioso e imperativo en una sociedad determinada, mediante el cual el Estado regula ciertas situaciones que no quedan al arbitrio de las partes. Es donde el Estado demuestra su imposición, que es necesario para el interés general. Bien, entendido que es el orden público, veremos cuáles son los recursos económicos.
son los medios materiales o inmateriales que permiten satisfacer ciertas necesidades dentro del proceso productivo o la actividad comercial de un estado o un particular, una empresa. Entonces, asimismo, el gasto público, por último, es uno de los componentes del Producto Interno Bruto de un país. Incluye todos los gastos en bienes y servicios realizados por el gobierno a todos los niveles: local, regional, autónomo, nacional, municipal, estatal. Entonces, este componente corresponde a la suma del consumo público e inversión pública bruta. El gasto público entonces corresponde a la cantidad que el dinero gasta menos sus ingresos. Por un lado, puede ser pago por transferencias a familias, a ayudar a que sea a los mismos gobernados, y por otro lado, puede incluir los impuestos, es decir, egresos e ingresos, con lo cual los impuestos representan la mayoría de los ingresos. El gasto público puede tener un efecto multiplicador en cuanto a la inversión. La razón es que el gasto público incluye inversión pública. Y el multiplicador provoca que la cantidad gastada en el presente genere un efecto sobre el Producto Interno Bruto en el futuro. El gasto público es una de las herramientas empleadas por las políticas fiscales. Un incremento del gasto público puede ser usado para estimular la economía, y una reducción reduce el ritmo de crecimiento de un país. Entonces, el peso del gasto público como porcentaje del Producto Interno de un Bruto es considerado una medida importante del sector público de un país. Entendiendo de la obligación contributiva, tenemos que es de orden público porque es impuesta por el Estado y tiene como fin el interés común, y que tiene una finalidad de proporcionar el gasto de recursos económicos a un país a través de la imposición. Veremos de que adelante qué tipo de imposiciones puede haber. Esto con el fin de que sufrague su gasto público. Como siguiente punto tenemos la naturaleza de la responsabilidad fiscal. El autor nos señala que la obligación contributiva o tributaria surge con la relación de actos o hechos jurídicos imputables al sujeto pasivo directo, pero también se responsabiliza solidariamente al tercero, interviene directo o indirectamente en la creación de hechos grabados por la ley, sea como representante o mandatario del sujeto pasivo directo porque el acto se realizó o pasó ante él. Entonces, la obligación surge únicamente con la relación del hecho o acto jurídico, que la misma va a ser imputable a un sujeto pasivo. Pero dicho sujeto, como puede ser una persona física o moral, puede tener un mandatario, que por lo general puede ser o algún contador o algún auxiliar contable, y es a través de este que se va a hacer la pago de la contribución con la federación. Esta denuncia tiene su fundamento en el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, que nos menciona que las disposiciones fiscales que establecen cargas a los particulares y las que señalan excepciones de las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se fijan al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Así, la naturaleza jurídica de la obligación tributaria es la de una relación personal, no la de un derecho real, ya que el Estado ejerce su acreencia contra el contribuyente, a quien en definitiva toca satisfacer la prestación. El hecho de que el Estado pueda compeler al deudor a liquidar o enajenar sus bienes para pagar la obligación fiscal no le acuerda otra ventaja que la de una mera preferencia sobre su valor económico, pero no el dominio sobre ellos, mientras no los adquiera por obligación cualquiera de los medios que el derecho privado señala. La obligación tributaria ha sido definida por Emilio Margain como el vínculo jurídico en virtud del cual el Estado, denominado sujeto activo, exige a un deudor, denominado sujeto pasivo, el cumplimiento de una prestación pecuniaria excepcionalmente en especie. Asimismo, el doctrinario de la Garza sostiene que de la realización del presupuesto legal conocido como hecho imponible, surge una relación jurídica que tiene la naturaleza de obligación, en cuyos extremos se encuentran los elementos personales, un acreedor y un deudor, y en el centro un contenido que es la prestación del tributo. A la razón por su naturaleza de la unidad de prestación del tributo sustantiva y la obligación que implica la obligación tributaria, indicando que además de esa relación tributaria sustantiva existen otras relaciones tributarias accesorias o independientes, cuyos contenidos u obligaciones son diferentes.
Así, el doctrinista de la Garza define la relación tributaria sustantiva como aquellas que por virtud de cual aclaro tributario, es decir, la administración fiscal, tiene derecho a exigir al deudor tributario principal o a los responsables el pago del tributo, es decir, el cumplimiento de la prestación de dar cuyo contenido es el pago de una suma de dinero o la entrega de ciertos bienes en especie. Es así entonces que concluimos que la naturaleza de la responsabilidad fiscal nace de la obligación y de la facultad del Estado de requerir al sujeto pasivo por un acto o un hecho jurídico imputable al mismo, y que puede ser a través de este o a través de un tercero. Como siguiente punto tenemos el conocido como procedimiento administrativo de ejecución. Este procedimiento tiene su base dentro su fundamento legal en el artículo 145 del Código Fiscal de la Federación, que nos señala que las autoridades fiscales exigirán el pago de los créditos fiscales que no hubieran sido cubiertos o garantizados dentro de los plazos señalados por la ley mediante el procedimiento administrativo de ejecución. Pero, ¿qué es este procedimiento? También llamado procedimiento de ejecución o procedimiento económico coactivo, es el medio por el cual disponen las autoridades fiscales para exigir el pago de los créditos fiscales insolutos, tales en este caso como puede ser el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre el valor agregado o IVA, o las cuotas patronales al seguro social, entre otros, y que no hubieran sido cubiertos o garantizados entre los plazos señalados por la ley fiscal correspondiente. Este viene a constituir un particularismo privilegio del crédito fiscal. Tiene su fundamento constitucional en los artículos 17 y 14 de la Carta Magna, que disponen, el primero de ellos, que ninguna persona podrá hacer justicia por su propia mano, por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho, y que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa y parcial. El libro 14 nos señala que nadie puede ser privado de la libertad de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio cedido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan de las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a leyes pides con anterioridad del hecho. Como se puede ver, dicho procedimiento es un privilegio del crédito fiscal, pues consiste en el requerimiento en este orden de el pago. Posteriormente está el embargo, en consecuencia el avalúo de bienes, y posteriormente, si no ha sido cubierto crédito fiscal, la publicación de convocatorias para el remate. Se debe de manifestar que del contenido de este precepto se deduce que si el fisco federal por excepción se le permite hacer un procedimiento especial para el cobro de los créditos fiscales a su favor, no es necesario acudir a los tribunales del orden común, ya que dicho procedimiento obviamente constituye particularismo propio del derecho fiscal y en especial es un privilegio del crédito fiscal. Bien. Asimismo, debo manifestar que este procedimiento administrativo de ejecución viene en razón de que los créditos fiscales son los que tienen derecho a percibir el Estado que provenga de contribuciones, accesorios o aprovechamientos, definiciones que veremos un poco más adelante, así como aquellos a los que las leyes fiscales le den ese carácter. Lo anterior tal y como señala el artículo 4 del Código Fiscal de la Federación. Para que la autoridad fiscal esté jurídicamente en posibilidades de iniciar el procedimiento administrativo de ejecución en contra de un sujeto pasivo determinado, requiere que se satisfagan al menos los siguientes requisitos. Primero, la existencia de una obligación de pago a cargo de un sujeto determinado. Segundo, la obligación la cual no ha sido debidamente liquidada. Tercero, que el crédito fiscal haya sido notificado debidamente y conforme a los requisitos de ley. Cuarto, que el crédito fiscal tenga jurídicamente el carácter de ser exigible. Así inicia el procedimiento
en el cual las autoridades recaudadoras o las que aplican el procedimiento testigo de ejecución, indistintamente se les puede llamar autoridad ejecutora, jefe de oficina ejecutora, autoridad executora. Asimismo, para ser efectivo un crédito fiscal exigible al importe de los accesorios legales requerirán el pago al deudor. En caso de no hacerlo en el acto, procederá como indica el artículo 151. Respecto al embargo de bienes, este será objeto de un remate posterior en su caso, con la finalidad de recuperar los créditos fiscales en parte del fisco, y no corte en su oportunidad. Puede proceder también el embargo de negociaciones con todo lo que de hecho y por derecho les corresponda, a fin de obtener mediante la obtención de los ingresos necesarios que permitan satisfacer el crédito fiscal y los accesorios legales. Y cuando el embargo recae sobre bienes raíces, derechos reales o negociaciones de cualquier género, debe hacerse la inscripción correspondiente en el registro público de la propiedad, atendiendo a la naturaleza de los bienes o derechos de que se trate. El plazo para pagar el crédito fiscal y evitar el embargo será si la exigibilidad se origina por cese de la prórroga o de la autorización para pagar en parcialidades o por un error aritmético en declaraciones. El deudor podrá efectuar el pago dentro de los 6 días hábiles siguientes a la fecha en que se está efectuando la notificación del requerimiento. Es decir, aquí el fisco da un tiempo para que el deudor pueda realizar el pago de 6 días hábiles. Pero si dentro de este no procede a hacer el pago, pues se procederá al embargo, ¿no? El artículo 157 del Código Fiscal de la Federación nos señala dónde quedan algunas excepciones a los embargos, que pueden ser los muebles de uso indispensable del deudor y sus familiares, los instrumentos útiles y mobiliarios indispensables para el ejercicio de la profesión, arte o oficio que se dedique el deudor, los sueldos y salarios, las pensiones de cualquier tipo, los ejidos, los bienes que entonces sean indispensables y no de lujo para el deudor. Por todo lo anterior se concluye que es muy importante que los contribuyentes conozcan el procedimiento administrativo de ejecución para que en un momento dado, si llegan a tener antecedentes, sepan lo que deben de hacer y lo que no deben de hacer. Lo anterior se los comento en razón de que las funciones que van a realizar como en su momento contadores, y que tengan conocimiento cuál es el tipo de procedimiento y qué es lo que se puede realizar para evitar un daño mayor a la persona que se le está requiriendo por el crédito fiscal. Como siguiente punto tenemos otro de los principios es que el fisco nunca litiga sin garantía. Lo anterior es que las disposiciones fiscales son de aplicación inmediata. Tenemos entonces que las disposiciones fiscales son de aplicación inmediata y constituyen en sí un mandamiento de ejecución. Además, los actos y resoluciones de las autoridades fiscales gozan de la presunción de legalidad. Ya le tocará, corresponde al particular demostrar su legalidad. Y una vez transcurrido el plazo para pagar o garantizar el crédito fiscal, este se hace exigible por medio del procedimiento administrativo de ejecución. Es decir, el fisco siempre tiene presente su garantía de que va a obtener el bien, a menos de que el particular se defienda debidamente, si así lo desea, e interponga los procedimientos correspondientes. Lo anterior, como vemos que si el particular no está de acuerdo con el contenido del acto o resolución, puede inconformarse con la misma, interponiendo la misma impugnación que para tal efecto establecen las leyes. Pueden ser recursos administrativos, el famosísimo juicio contencioso administrativo o el juicio de amparo. Pero ello simultáneamente solicitar la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, garantizando el importe del crédito fiscal a su cargo, en cualquiera de las formas que el artículo 141 del Código Fiscal de la Federación al efecto establece. Bien, previo a ver los supuestos del Código Fiscal del artículo 141, manifiesto que como un ejemplo muy común en este punto puede ser, como ejemplo, en el caso de las fotoinfracciones. Ese es un crédito a favor del Estado. Si en el Inter yo deseo interponer algún recurso en contra de esta medida porque no estoy de acuerdo, porque no se me notificó, etcétera, no obstante lo anterior, tengo que garantizar ese pago. Es decir, el hecho de interponer un medio de impugnación no interrumpe la garantía que se pueda poner o el requerimiento de pago. Si yo quiero proceder, aunque en su momento ya se resuelva quizá a favor, en contra, tenga un crédito a favor, un crédito fiscal a favor,
De momento es que te pongo el medio de impugnación, debo de ya haber garantizado el pago de la misma. Bien, ahora, ¿qué nos refiere al artículo 141? Dice que los contribuyentes podrán garantizar el interés fiscal cuando se actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 74 y 142 en alguna de las formas siguientes. 1. Depósito en dinero, como se dice en especie. 2. Carta de crédito, que es un medio muy utilizado en materia de derecho internacional, que veremos más adelante. U otras formas de garantía financiera equivalentes que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general que se efectúen en las cuentas de garantía del interés fiscal a que se refiere el artículo 141A del Código. Asimismo, se puede garantizar con prenda o hipoteca. El tercero es confianza otorgada por institución autorizada, la que no gozará de los beneficios de orden y discusión, lo cual no manifiesta que para los efectos del caso de que la póliza de fianza se exhiba en documento digital, deberá contener la firma electrónica avanzada o el sello digital de la fianzadora. Tenemos una obligación solidaria asumida por un tercero que compruebe su idoneidad y solvencia. Puede ser por el embargo vía administrativa o a través de títulos de valor o cartera de crédito del propio contribuyente. En caso de que se muestre la imposibilidad de garantizar la totalidad del crédito mediante cualquiera de las fracciones anteriores, los cuales aceptarán el valor que discrecionalmente fije la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Bien, este principio o privilegio pues del crédito fiscal se conoce por los trámites como Cholbet repele, o sea, paga y luego replica. Y en sí no es algo arbitrario, sino que tiene como fin evitar que al terminar la controversia, el particular se encuentra en estado de insolvencia en perjuicio de los intereses fiscales, que prevalecen sobre los particulares por ser de orden público, y tal como he manifestado, así como haber un interés social en el mismo. Entonces debe tomarse que, como el fisco no litiga sin garantía, una vez que existe una liquidación, se tiene 30 días para garantizar o interponer recurso de revocación. Como ejemplo, y una vez resuelto se tendrán 10 días para hacerlo ante la satisfacción de la autoridad fiscal. Pues de lo contrario, el día siguiente tendré que atender a los funcionarios de recaudación embargándole los bienes suficientes. El siguiente principio nos señala que el fisco tiene preferencia sobre otros acreedores. Este es un particularismo del derecho fiscal y a la vez privilegio del fisco federal, y está contenido en el artículo 149 del Código Fiscal de la Federación, que al efecto señala: el fisco federal tendrá preferencia para recibir el pago de crédito provenientes de ingresos que la federación debió percibir, con excepción de los adeudos garantizados con prenda o hipoteca, de alimento, de salarios y sueldos devengados en el último año, o de indemnizaciones a los trabajadores que de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo. Para que sea aplicable, la excepción a que se refiere el párrafo anterior, será requisito indispensable que con anterioridad a la fecha en que surte efecto la notificación del crédito fiscal, las garantías se hayan inscrito en el registro público que corresponda, y respecto a los adeudos por alimentos que se haya presentado la demanda ante las autoridades competentes. Bien, al respecto les sugiero checar en la manera de lo posible la jurisprudencia en materia administrativa con número de tesis 2.016.587 de la 10ª época, que obra en la Gaceta con fecha de abril 2018, emitida por la segunda sala. Es una tesis por contradicción, que resuelve una contradicción en la cual nos señala bajo el rubro adeudos garantizados con hipoteca. No procede su pago preferente cuando los bienes inmuebles se adquieran con posterioridad a que surta efecto la notificación de los créditos fiscales. Está muy interesante porque nos habla de una excepción a la regla contenida por el artículo 2º párrafo del 149 del Código Fiscal de la Federación, y que nos señala grosso modo que efectivamente, o sea, si los bienes fueron adquiridos con posterioridad al requerimiento del pago, a la hora del requerimiento, a la hora de hacerle el embargo, no se deben entrar dentro de la hipoteca porque no pertenecían al mismo. Bien, como siguiente punto tenemos otro supuesto que nos señala la preferencia del fisco
federal para adjudicarse bienes en remate. Este precepto tiene su fundamento en el citado artículo 190 del Código Fiscal de la Federación, que establece el privilegio del fisco federal, ya que tendrá preferencia para adjudicarse en cualquier moneda los bienes ofrecidos en remate en los siguientes casos: a falta de postores, a falta de pujas, o en caso de posturas o pujas iguales. Como vemos, es un poco arbitrario en el sentido de que, si bien se podría dar en el caso de la falta de postores o bien la falta de puja, que hubiera una persona que hubiera postores pero que no hubiera alguna puja, en caso de posturas o pujas iguales, aún así, en vez de dirimir la controversia entre las personas que están exhibiendo su puja o su postura, entonces en dicho caso, solo con que haya esa circunstancia que no lleguen a un acuerdo, solamente si el fisco tendrá la preferencia para adjudicarse los bienes que puedan ser rematados. Ahora bien, dicho remate de bienes, en el caso del adquirente, pues esto no debe causarle ningún agravio ni obligación. Es decir, la persona que adquiere un bien de remate, en aquellos casos en los que no corresponda al fisco, o aún correspondiendo al fisco inclusive, dado que debe de ser libre de todo gravamen. Lo anterior tiene sustento de igual manera en una tesis aislada, para conocimiento únicamente, la misma que tiene el número de registro 194.248 en la novena época, que nos señala los supuestos en los que el remate de bienes cuando debe pasar al adquiriente libre de gravámenes, y nos manifiesta que la venta de bienes que se lleva a cabo fuera de remate, efectuar comprador que propuso el embargado y que es aceptada por la autoridad hacendaria, en términos del artículo 192, fracción primera del Código Fiscal, permite que los bienes que se trata pasen al adquirente libres de gravamen, de conformidad con el puesto del artículo 187 del propio Código. Esto se hacía en atención a que la transmisión del dominio realizada a los términos indicados constituye una de las 4 formas que se comprenden del procedimiento administrativo de ejecución a que se refiere el citado ordenamiento legal, conforme a los artículos 133 y 193. En la primera, que se hace consistir en la adquisición de los bienes por remate o subasta, hipótesis prevista en los artículos 134, 176, 179, 180, 186. La segunda consiste en que la venta realizada al comprador que hubiera puesto el embargado, y además hubiera sido aceptada por la autoridad respectiva, según los artículos 178 y 192. Y la tercera, que consiste en la adjudicación que se hace a favor del fisco federal, de conforme al artículo 190. Y la cuarta hipótesis consiste en la enajenación directa o encomendada a empresas o instituciones dedicadas a la compra-venta o subasta de bienes, como tiene los artículos 192 y 193 del Estado Código Fiscal. Como vemos, entonces, este punto nos señala la preferencia del fisco para la adjudicación de bienes, en el cual, aun cuando si se adjudican particulares, respetando dicha preferencia, que el fisco no estuviera interesado, que si hubiera en su momento un postor y una puja debida y acreditada, entonces dicha adquisición la va a realizar la persona que en el remate libre de gravámenes. Entonces tenemos como último punto de doctrinal la relación que puede tener el derecho fiscal con las ciencias sociales, tal como la ciencia económica, las ciencias políticas y la contabilidad. Esto en razón de la importancia de establecer la relación entre el derecho fiscal y las demás ciencias, toda vez que estas han tomado su terminología, conceptos, principios, adaptándolos a instituciones o figuras jurídicas fiscales. Tenemos que, en cuanto a las ciencias sociales, el derecho fiscal se relaciona con estas porque debe tomar en cuenta la complejidad de las relaciones sociales existentes entre el Estado y sus ciudadanos. Lo anterior, ya que las disciplinas científicas que tienen por ejemplo el estudio de esa relación, tales como la antropología, historia y sociología, guardan íntima conexión con las demás ciencias que estudian las relaciones humanas y que establecen las normas de conducta que las regulan, dentro de las cuales tiene la ciencia que estudia el producto de la actividad del hombre, como lo son la economía, el derecho y la política, y las que estudian al hombre como ente social, como la antropología, la historia y la sociología. Lo anterior, tomando en cuenta que el estudio de antropología, que son los objetos sociales que en espacio y tiempo ya en la práctica estudian mundos simbólicos que sean comprendidos
interpretado, como la antropología social, lingüística, creo que está. Esta se interesa por las sociedades extintas y vivas. Si bien se interesó en un principio como es un estudio humano colonial de los pueblos nombrados como primitivos, hoy se interesa por todo tipo de sociedad. Es la relación que puede guardar las ciencias sociales en el punto de lo que vean la antropología, es decir, el estudio de los grupos a través de los tiempos y actualmente para ver el comportamiento en cuanto a las relaciones con el Estado y las obligaciones impositivas. Respecto a la historia es en cuanto a su evolución, únicamente no tanto como grupo, sino cuáles son los antecedentes en cuestiones fiscales y de contribución, como el tributo siempre ha existido para sostener algún orden a través de que se ha realizado a través siempre de una figura dominante que viene de un todo, puede ser un rey, o hablando quizás este que es un tlatoani, ¿sí? Cualquier otra figura que en su momento impuso una contribución, un pago. Recordemos que los aztecas a los pueblos sometidos le hacían pagar un tributo, etcétera. Lo anterior se reiterando que las réplicas antiguas del ser humano está organizado en sociedades orquestadas por un poder central. Ese poder fue ocupado por el faraón, rey, sacerdote, tlatoani, señor feudal e inclusive la misma iglesia católica. Y esta evidente forma sirvió para organizar política y socialmente una comunidad. Por eso el gobernante siempre fue destinatario de los tributos o impuestos, que eran cobrados a menudo de manera forzosa y violenta a la masa de trabajadores. Como ejemplo, en el antiguo Egipto el faraón era una obligación. El tributo al faraón era una obligación cuyo incumplimiento era castigado ferozmente. Y con el Imperio Romano se consolidó formalmente el tributo y surgieron las primeras y primitivas formas de derecho tributario. Luego de la entrada de la modernidad y la construcción de las repúblicas democráticas, laicas y liberales, el tributo pasó a manos del Estado administrado por el gobierno en turno. O el gobierno, pues dependiendo de la situación o país, situación económica, país, etc., diversos factores. En la actualidad se conforma ya de capitales, ya no en especies como posición de producción como en épocas antiguas, pero sí puede ser en especie en razón de como manifestamos, si no tienes la liquidez suficiente para garantizar un crédito fiscal, entonces puedes hacerlo en especie mediante el uso de vehículos o bienes muebles o inmuebles. En cuanto a la sociología, nos señala que el derecho fiscal nacerá de las condiciones iniciales que tenga un país, por lo que la cuestión en materia de la sociología, como puede ser el crecimiento demográfico, el desarrollo industrial, las necesidades básicas sociales, tiene un impacto directo en la creación de legislación en materia tributaria. Además, esta ciencia ayuda a conocer el impacto que tienen las políticas fiscales en la sociedad. La sociología en cuanto a la relación, en este caso de una sociedad determinada, como veremos ejemplo que no es lo mismo la contribución en un país. Asimismo, veremos su relación con la ciencia económica. Esta tiene por objeto la creación de la riqueza y sus fases de producción, circulación, almacenamiento, distribución y consumo. Se relaciona con el derecho fiscal porque el capital o riqueza acumulada al trabajo, fuerza productiva, las transformaciones, la materia prima, la circulación, el almacenamiento, la distribución y el consumo de los productos son otros tantos elementos que en cada una de sus fases interesan al derecho fiscal. Toda vez que las contribuciones recaen o inciden sobre objetos o hechos económicos de los cuales se deben conocer su naturaleza, composición y efectos. Es decir, la economía está directamente relacionada con el derecho fiscal, pues todas las actividades tributarias son actividades económicas en sí, porque deben tomarse en cuenta todos los principios y criterios de esta ciencia para diseñar y establecer la legislación y la política tributaria. Aquí hemos visto, como se señaló tanto en el punto anterior como en el presente, qué es la política fiscal y qué es la política tributaria. La veremos en este caso, debe entenderse como aquellas disposiciones realizadas organizadamente a fin de prevalecer o continuar un fin en específico, ¿no? De unas políticas fiscales como aquellos procedimientos o tendencias a seguir en un momento dado a fin de beneficiar, en este caso, al ente que recaba el derecho fiscal, como es el Estado. Así tenemos que la ciencia política, su objeto es la realización, organización de la sociedad y sus fines,
Así, la actividad del Estado convertida en actos administrativos se relaciona con el derecho fiscal porque este es el que debe satisfacer el costo de la organización de la sociedad y sus fines. Así sirve para establecer qué actos o situaciones son los que en un determinado momento es conveniente señalar como generadores de las obligaciones fiscales. Tal como manifesté en puntos anteriores hace unos momentos, nos habla de cuáles serán los actos, las direcciones que se debe tomar en un momento dado un país en cuanto a la política fiscal o económica. Lo anterior, tomando en consideración que el derecho fiscal nace de las condiciones y necesidades que tenga un país, por lo que las cuestiones en materia de estudio de la sociología, como pueden ser el crecimiento demográfico, el desarrollo industrial, las necesidades básicas, tiene un impacto directo en la creación de la legislación en materia tributaria. Además de que esta ciencia ayudará a conocer el impacto que tienen las políticas fiscales en la sociedad. Como vemos, en un estado demasiado impositivo que tenga una carga de impuestos bastante alta, no ha resultado ya en otras ocasiones. Todo eso es lo que abarca la política fiscal. En atención pues en su relación, la política fiscal es en su relación con el derecho fiscal. Tomando en consideración que la ciencia política es la ciencia social que estudia la teoría y práctica de la política, los sistemas y comportamientos políticos en la sociedad, cuyo objetivo es establecer, a partir de la observación de los hechos de la realidad política, explicaciones lo más enteras posibles acerca de su funcionamiento e interactúa con otras ciencias sociales como el derecho, la economía, sociología, el derecho fiscal, entre otras. Estas áreas de investigación y análisis de la ciencia política son el poder político, la autoridad, el Estado, la administración pública, las políticas públicas, el comportamiento político, la opinión pública y la comunidad política y las relaciones internacionales. Por último, y por lo que veo el punto que nos interesa en la presente, ¿cuál es su relación con la contabilidad? Y nos señala que establece normas y procedimientos para ordenar, analizar y registrar las operaciones practicadas por unidades económicas individuales o constituidas bajo las normas de sociedades civiles o mercantiles. Su relación con el derecho fiscal deriva en que le es útil para el efecto de lograr un debido control de las contribuciones a pagar por parte de la administración fiscal, así como por los contribuyentes, imponiéndoles múltiples y variadas obligaciones de tipo contable, que estos deben invariablemente cumplir, para no incurrir en infracción a las disposiciones fiscales y hacer acreedores a las sanciones correspondientes. Es decir, para que el cumplimiento de los impuestos que deben ser pagados al Estado se realice de forma correcta, la legislación fiscal obliga al contribuyente a una serie de medidas principalmente de tipo contable, que al incorporarse en la ley sigue utilizando el lenguaje o terminología propio de la materia contable. Tomando en cuenta que la contabilidad fiscal es la rama de la contabilidad dirigida al control y supervisión de los compromisos tributarios de una empresa, ya que te evalúa y produce el correspondiente pago de impuestos a los mismos. Si bien hay una cierta diferencia en cuanto a la contaduría, ya que la contaduría es una profesión y la contabilidad es una técnica. Sin embargo, en la práctica está muy relacionada para el fin de que es la realización y debida o concentración de cumplimiento de las obligaciones fiscales. Lo anterior, ya que el objetivo tiene la motivación, es la justificación, en este caso de la contabilidad fiscal, de las retenciones practicadas por la empresa o en el Estado por el particular en tiempo determinado y que por tanto deben presentarse en la hacienda pública. Como un ejemplo sería el IVA a declarar. Del mismo modo da soporte corporativo el pago de otros impuestos. Y no nomás los impuestos, también hay algunos aprovechamientos o favores en las empresas. Como es muy conocido en este caso, digamos la exención de impuestos o la compra de vehículos mediante la exención de impuestos, etcétera. Entonces, la contabilidad fiscal se adapta al régimen tributario normativo fiscal del territorio en que se desarrolla. Para su actividad, trabaja estrechamente con los departamentos jurídicos de las empresas y el diseño contable se diseña modelo establecido por la administración en su presentación posterior. Con lo anterior hemos llegado
fin a esta sesión donde establecimos la relación del derecho fiscal con algunas otras ciencias, asimismo como algunos supuestos, en este caso principios de la misma, el derecho fiscal, en los cuales vimos la naturaleza jurídica del mismo, el objeto, la fundamentación, el procedimiento administrativo de ejecución, la preferencia que tiene el fisco sobre acreedores, el hecho de que el fisco litiga sin garantía, etcétera, etcétera. Muchas gracias por su atención y con esto concluimos lo que es la parte de la primera unidad. Hasta luego.